Fue un día cualquiera, o al menos eso pensaba yo. Marta, mi esposa, no había llegado a casa a la hora habitual, pero no le di demasiada importancia. Pensé que tal vez se había retrasado con su trabajo, ya sabes, esos días en los que todo se complica y los proyectos parecen no tener fin. Pero cuando pasaron las horas y no recibí ni una llamada, empecé a sentir esa incomodidad en el estómago que no me dejaba pensar con claridad. Eran casi las 11 de la noche y ya comenzaba a preocuparme, pero en lugar de llamarla, me quedé allí, esperando. No me atreví a interrumpirla. Algo me decía que si la llamaba, podría sonar nerviosa, o peor aún, simplemente ignorante. Entonces, cuando el teléfono de la casa comenzó a sonar, mi corazón dio un vuelco. No era Marta. Era la voz de su amiga Carmen, que solo me llamaba para preguntar por la familia o si necesitábamos algo. Pero esta vez, la conversación no era tan trivial. Carmen me dijo, sin rodeos, que Marta estaba fuera con alguien, en lugar de estar en una reunión de trabajo como me había dicho esa mañana. Mi mundo se desmoronó en ese instante. Intenté mantener la calma, pero algo en su tono me lo dijo todo. La conversación terminó rápidamente, y no pude evitar pensar en todas las veces que Marta me había asegurado que todo estaba bien, que nada nos separaría, que ella me amaba y que nuestra relación era sólida. Sin embargo, esa mentira se desplomó frente a mí, y con ella, todas las pequeñas señales que había ignorado durante meses comenzaron a cobrar sentido. No podía quedarme allí esperando sin hacer nada. Salí de la casa, respirando con dificultad, tratando de ordenar mis pensamientos mientras mi mente recorría los últimos años. Marta siempre había sido tan transparente, o al menos eso creía. Pero en ese preciso momento, todo aquello que habíamos construido juntos parecía desvanecerse. Lo peor de todo es que sabía, sin lugar a dudas, que no era un error. No podía hacerlo. La noche siguiente, Marta llegó a casa tarde. Como siempre, me encontraba en el sofá, mirando la televisión, pero no estaba prestando atención a lo que veían mis ojos. Estaba absorto en los recuerdos, en lo que había sucedido el día anterior. Cuando Marta entró, me miró con esa sonrisa que solía encenderme, pero yo ya no la veía igual. Había algo en su mirada que me perturbaba, y aunque intentó actuar normal, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado de Carmen. Algo dentro de mí ya sabía que las palabras de Carmen no eran solo chismes, que esa verdad que me había arrojado tan abruptamente no era solo una sospecha, sino algo mucho más oscuro. Marta se acercó al sofá y se sentó a mi lado. Por un instante, nos miramos en silencio, pero ya no era el mismo tipo de silencio que compartíamos antes. Antes, cada silencio estaba lleno de confianza, de comprensión. Ahora, ese silencio estaba cargado de preguntas no respondidas, de una brecha invisible entre nosotros. Fue ella quien rompió el hielo, preguntándome si todo estaba bien. Pero no le respondí de inmediato. En lugar de eso, la observé. No podía evitarlo, su rostro ya no me era familiar de la misma manera. Pensé en todos los momentos en los que me había confiado sus temores, sus alegrías, sus pequeñas preocupaciones. Todo eso parecía tan lejano ahora. ¿Por qué no me miras?, me preguntó Marta, su voz apenas un susurro, como si intentara que no se notara lo vulnerable que se sentía. Era tan extraño. El amor que alguna vez sentí por ella parecía tan ajeno, tan distante, como si estuviera mirando a una extraña. Sin embargo, yo sabía que era ella, la mujer con la que me casé, la mujer con la que había construido una vida, una familia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Decidí hablar. No podía seguir callado, esperando que ella se diera cuenta de lo que había descubierto. Tenía que enfrentarla, aunque sabía que las palabras que saldrían de mi boca cambiarían todo para siempre. Marta, sé lo que estás haciendo, le dije. Mis palabras sonaron más duras de lo que había imaginado, pero no podía evitarlo. Mi respiración se agitaba,
El corazón latía con fuerza en mi pecho, como si estuviera a punto de romperse. Ella me miró, confundida, pero no sorprendida. Como si lo hubiera esperado, como si ya supiera que el momento de la verdad había llegado. No dijo nada, pero sus ojos parecían decirlo todo. Vi el miedo reflejado en ellos, una sombra que antes nunca había notado. Finalmente, suspiró, y sus palabras fueron tan simples, tan frías, que me hirieron más que cualquier grito. Lo siento, no sé qué quieres que te diga. Y ahí estaba, la verdad a medias. Me miraba, esperaba una reacción, y lo único que pude hacer fue sentir como las lágrimas amenazaban con salir. No podía dejar que sucediera, no podía mostrarle lo que sentía, porque sabía que si lo hacía, nunca podría volver atrás. La situación era demasiado absurda, demasiado surrealista. Me quedé allí sentado, sin saber qué hacer. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz quebrada. Ella, con una calma que me hizo aún más rabioso, simplemente encogió los hombros. No hay una razón sencilla, Juan. No es algo que pueda explicar. Y en ese momento, su indiferencia me devastó. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo se había sentido tan libre de hacerme esto? Mis pensamientos volaban en 1000 direcciones, pero lo que realmente me estaba matando era que, al mirarla, ya no veía a la persona en la que confiaba ciegamente, la mujer con la que pensaba en pasar el resto de mi vida. No había rencor en su mirada, no había arrepentimiento, ni siquiera vergüenza. Solo un vacío que me hizo sentir más solo que nunca. ¿Con quién, Marta?, fue lo único que logré articular, esa pregunta que me quemaba la lengua. ¿Con quién lo has estado haciendo? Ella se giró, con la cabeza baja, y por un instante, pensé que podía negarlo, que quizás la conversación podría desviarse hacia una disculpa sincera. Pero no fue así. Levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los míos, tan fríos, tan vacíos. Con alguien que ni siquiera conoces, dijo sin emoción. Y no importa. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. ¿Y qué esperas de mí, Marta? ¿Que lo acepte? ¿Que te perdone? La rabia subía por mi garganta, pero me vi impotente. Ella, por su parte, no dijo nada más. En su silencio, parecía esperar que yo hiciera el siguiente movimiento, pero yo estaba demasiado perdido, demasiado herido para decidir si quería salvar lo que quedaba de nuestra relación. Lo que vino después fue más de lo mismo, mentiras, evasivas, excusas vacías. Marta no quería aceptar la gravedad de lo que había hecho, y yo no podía quedarme allí, esperando que se diera cuenta. Mi corazón estaba roto, pero lo peor de todo era que no estaba seguro de si todavía quería seguir luchando por algo que ya había sido destruido en su mente mucho antes de que yo me diera cuenta. La mañana siguiente llegué a casa después de una noche sin dormir, los pensamientos corriendo en mi mente como una tormenta imparable. Marta ya había salido. Había dejado una nota en la mesa de la cocina, diciendo que iba a salir por un momento, que no quería hablar más hasta que estuviera lista. No sé qué esperaba encontrar, pero me senté en la mesa, mirando la hoja en blanco mientras mi cabeza no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Confrontarla nuevamente? No tenía idea. Todo lo que había construido, todo lo que creía saber, se desmoronaba como castillos de arena. Durante tanto tiempo había sido su protector, el que siempre la entendía, el que la apoyaba. Pero ahora, solo me quedaba una mezcla de rabia y tristeza. Pasaron las horas, y Marta no volvió. Decidí salir. Necesitaba claridad, un respiro, algo que me ayudara a organizar los pensamientos que ya no paraban de atormentarme. Salí a caminar sin rumbo fijo, tratando de encontrar algo que calmara mi mente. Pensé en mi familia, en mis amigos. Nunca había imaginado que mi vida cambiaría de esta forma tan radical,
y mucho menos que el principio del fin comenzaría con una simple revelación, un par de palabras que cambiaron todo, con alguien que ni siquiera conoces. Al regresar, lo encontré. Un mensaje en mi teléfono, algo que había llegado mientras caminaba sin rumbo. Era de Marta. El tono era frío, casi clínico. Tengo que contarte algo más. Te lo debo. No sé qué hacer, pero sé que todo esto ya no tiene remedio. Nos vemos en casa. El mensaje me dejó paralizado. Algo dentro de mí me dijo que esto sería lo peor, que las cosas iban a empeorar aún más. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo a lo que podía encontrar, a lo que ella podría decirme, me desgarraba por dentro. Volví a casa, esta vez con más determinación, pero también con más incertidumbre. Marta no estaba allí. Solo encontré una carta, sobre la mesa del salón. Mi respiración se aceleró al ver su letra en el sobre, un sobre blanco, perfectamente doblado, como si estuviera esperando a que lo abriera. La abrí con manos temblorosas, sin saber si estaba listo para lo que podría leer. Juan, comenzó la carta, sé que este es el final, y ni siquiera sé cómo empezar a pedir perdón por lo que hice. No hay excusas. Simplemente, no sé qué me pasó. Me dejé llevar por cosas que no entendí, por momentos de inseguridad, por vacíos que creí que llenaría con lo equivocado. Estuve con alguien más porque, en ese momento, me sentí perdida, como si todo lo que compartíamos no fuera suficiente. No es que no te quiera, es que no sé cómo mirarte ahora después de lo que hice. Seguí leyendo, pero las palabras comenzaban a difuminarse. Ya no tenía fuerzas para procesarlas. No quería escuchar sus razones. Ya lo sabía. No necesitaba más explicaciones. Lo que había hecho ya estaba hecho, y nada iba a cambiar el hecho de que había traicionado todo lo que pensaba que era real. Al final, ella me decía que se iría, que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma, y que entendía si no quería seguir juntos. Ese mensaje era el punto final, la sentencia de muerte de algo que ni siquiera sabía que podía morir. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo podía ser que, después de tantos años de matrimonio, de compartir una vida juntos, Marta estuviera dispuesta a todo por una aventura pasajera, por alguien que, como ella misma había dicho, ni siquiera conocía bien? El golpe me dejó sin palabras. Pasaron los días y no la volví a ver. Intenté llamarla, pero nunca contestó. Cada mensaje que le dejaba, cada intento por hablar, se perdía en el vacío. El dolor me hizo perder el sentido de la realidad. En aquellos días, no hubo consuelo, no hubo ayuda. La casa estaba vacía, y me encontraba atrapado en un mar de confusión. Los recuerdos de todo lo que habíamos vivido juntos ya no tenían el mismo peso. La imagen de Marta, la mujer que había amado durante tanto tiempo, la mujer que había sido mi compañera, ahora se difuminaba, se alejaba, y se convertía en alguien extraño. Lo peor fue que, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en ella. La amaba, y a pesar de su traición, seguía queriendo saber si podía volver a confiar en ella. Pero la respuesta era clara, no podía. Había cruzado una línea que no se podía borrar. Al final, tomé una decisión. Ya no quedaba nada por salvar. El día que Marta regresó a casa, no supe qué esperar. El tiempo había pasado, pero las palabras, las emociones, todo seguía atrapado en un ciclo interminable de dudas y resentimiento. Habían sido días largos, días en los que me había preguntado una y otra vez si alguna vez podría mirarla nuevamente como lo hacía antes, si podría volver a confiar en ella, si alguna vez encontraría el camino hacia la paz que había perdido. Cuando escuché la puerta abrirse, mi cuerpo se tensó, como si, por un momento, el mundo volviera a detenerse. Marta apareció en el umbral del salón. Estaba diferente, claro, pero también parecía más vulnerable que nunca. No la reconocí del todo,
como si la mujer que había conocido se hubiese desvanecido. Por un momento, pensé que todo esto había sido un mal sueño, que nada de lo que había sucedido era real. Pero entonces vi sus ojos. Habían perdido esa chispa que siempre los había caracterizado. Estaban vacíos, rotos, como si la mentira que había estado viviendo la hubiera consumido por dentro. Se acercó lentamente, casi con cautela, como si temiera que, con un solo paso en falso, yo la rechazara por completo. Y tenía razón. No sabía qué hacer. ¿Debería escucharla? ¿Debería dejarla hablar? El rencor y la rabia seguían ardiendo dentro de mí, y mi corazón no dejaba de latir con una furia que no podía controlar. Decidí enfrentarla de una vez por todas. Tenía derecho a saber la verdad completa. ¿Por qué, Marta? Mi voz salió rasposa, quebrada, como si estuviera hablando desde lo más profundo de mi dolor. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no viniste a mí cuando te sentías perdida, cuando te sentías vacía, en lugar de ir a buscar algo fuera de nosotros? ¿De verdad no pensaste en lo que perderías? No pude evitar que la ira se filtrara en cada palabra, pero al mismo tiempo, me sentía tan roto que las preguntas parecían salir de mí de forma automática, como un impulso de necesidad de entender lo que había sucedido. Ella se sentó frente a mí, en el sofá, y se quedó en silencio por un momento. Su mirada estaba fija en mis manos, como si fuera incapaz de mirarme a los ojos. Sentí como la angustia se iba apoderando de mí a medida que el silencio entre nosotros se hacía más pesado. Cuando por fin levantó la cabeza y me miró, pude ver la lucha en su rostro. Estaba luchando consigo misma, buscando las palabras adecuadas, y al mismo tiempo, probablemente buscando cómo justificar lo injustificable. No sé cómo empezó, Juan, comenzó a decir, y sus palabras sonaron vacías, como si fuera la versión ensayada de una historia que nunca me creería. Fue solo un momento, un error. Me dejé llevar, me dejé envolver por algo que no entendía, algo que pensé que me llenaría. No pensé en lo que te haría. No pensé en cómo te haría sentir. ¿Un error? Interrumpí, sin poder evitar la incredulidad en mi voz. ¿Un error es todo lo que tienes que decir después de todo esto? Después de lo que me has hecho, solo un error. Sentí que las palabras me salían a borbotones, como si se me estuviera acumulando una rabia contenida durante semanas. ¿Cómo puedes justificarlo así, Marta? Después de todo lo que hemos pasado juntos, de todo lo que hemos construido, ¿cómo puedes sentarte aquí y decirme que fue solo un error? Ella no respondió de inmediato. Estaba claramente luchando con sus emociones, pero yo no podía esperar más. Tenía que saber qué había estado pensando, si es que había pensado en algo mientras hacía todo esto. ¿Cómo llegaste a esto, Marta? ¿Por qué no me lo dijiste cuando las cosas empezaron a ir mal? ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no me dijiste que algo no estaba bien? Mis palabras se agolpaban, y por un momento, sentí que todo lo que había callado durante meses estaba saliendo con una furia descontrolada. Finalmente, ella rompió en lágrimas, cubriéndose la cara con las manos, como si todo lo que estaba haciendo no tuviera sentido. Lo siento, Juan, dijo entre sollozos, lo siento tanto. Te fallé a ti y a nuestra familia. No sé qué me pasó. No sé cómo llegué hasta aquí, pero te juro que nunca quise hacerte daño. Te amo, siempre te amé. Y ahora me doy cuenta de todo lo que he perdido. Esas palabras no me llegaron como pensaba que lo harían. No sentí consuelo, no sentí alivio. Solo sentí más dolor. Me dolía que ella se estuviera lamentando, me dolía que lo hubiera hecho cuando ya todo se había ido al traste. Lo has perdido, Marta, le dije con firmeza, y me sorprendió el tono de mi voz, que no era ni de furia ni de tristeza, sino de pura resignación. Lo perdiste hace mucho. Cuando decidiste hacer todo esto,
cuando elegiste a él sobre mí. Perdiste todo. Las palabras ya estaban dichas, y no podía dar marcha atrás. Lo que más me aterraba era que, a pesar de todo, todavía quería salvar lo que habíamos tenido, lo que pensaba que siempre sería nuestro. Pero sabía que eso ya no era posible. La traición no se olvida. Y tal vez, esa fue la lección más dura de todas. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y decisiones que no estaba preparado para enfrentar. Cada día que pasaba, la casa se sentía más vacía, no solo por la ausencia de Marta, sino por la ausencia de todo lo que había representado nuestra vida juntos. Sentía que me estaba desmoronando, pero no podía permitirme caer. Sabía que algo tenía que cambiar, y no iba a esperar más. Ya no podía estar ahí, esperando una disculpa que no llegaría. Ya no podía quedarme allí, atrapado en una relación rota, con todo el amor que había dado convertido en cenizas. Decidí que era hora de actuar. Marta había tomado su decisión, y ahora yo debía tomar la mía. Me había quedado esperando respuestas de su parte, pero ahora entendía que no había nada más que pudiera hacer para repararlo. Nada más que pudiera decir para salvar algo que ya no existía. Lo que quedaba entre nosotros no era más que un eco de lo que alguna vez fue, y la verdad era que ya no podía soportarlo. Necesitaba tomar control de mi vida nuevamente, tomar las riendas de mi destino. Un viernes por la tarde, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Marta no estaba en casa, como ya era habitual, y me senté con el teléfono en la mano, dándome un momento para pensar. Llamé a mi abogado, el que había tenido en mente desde el principio. Él conocía mi historia, las luchas que había enfrentado, y el dolor que estaba viviendo. Sin titubear, le expliqué todo lo que había pasado y le pedí que empezáramos con el proceso de divorcio. Fue un paso que, de alguna manera, ya había dado en mi corazón mucho antes de hacerlo en la realidad. Cuando Marta volvió esa noche, me encontró sentado en el salón, con la mirada fija en el suelo. Sabía lo que se venía. Al principio, no dijo nada, pero su presencia era como una sombra que se cernía sobre todo lo que habíamos construido. Me miró con esa mezcla de tristeza y desconcierto, como si no pudiera entender por qué había llegado a este punto. Pero no había vuelta atrás. Juan, ¿qué estás haciendo?, me preguntó, su voz llena de incredulidad. ¿Qué es todo esto? La respuesta fue más fácil de lo que pensaba. Es el final, Marta. Ya no puedo más. No sé cómo llegamos aquí, pero no voy a seguir viviendo en una mentira. Lo hemos intentado, y lo que pasó entre nosotros ya no existe. El silencio entre nosotros fue ensordecedor. Podía ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no sentí compasión. Ya había sentido esa pena muchas veces en los últimos días, pero no era suficiente. No bastaba con lágrimas, no bastaba con palabras vacías. Te amo, Juan dijo, casi como un susurro, como si su amor pudiera detener lo inevitable. Yo nunca quise que esto sucediera. No lo entendí en su momento, pero ahora me doy cuenta de lo que he perdido. Pero sus palabras no me alcanzaron. No era el momento. Todo lo que había sentido por ella había sido destrozado por sus acciones, y aunque la amaba de una manera que no podía negar, ya no quedaba espacio para el perdón. Todo había cambiado, y lo que habíamos tenido, lo que yo había creído que era un amor indestructible, se había desintegrado. Lo perdiste, Marta. Lo perdiste cuando tomaste esa decisión, respondí, sin poder contener la dureza en mi voz. Y lo sé que no lo entiendes ahora, pero ya no puedo seguir mirando esto como si fuera mi vida. Esta es tu vida, y esa persona con la que decidiste estar, esa es tu vida ahora. Yo ya no soy parte de eso. El dolor estaba ahí, claro. Aún podía sentirlo, ese peso en mi pecho, esa presión constante que me ahogaba. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de alivio.
Al final, esta era la única manera en la que podía empezar a sanar, en la que podía recuperar algo de lo que me había perdido en este torbellino de traición y mentira. Marta me miró por un largo rato, y aunque sus lágrimas caían sin cesar, ya no podía sentir pena por ella. Por favor, dijo, suplicando. Te lo pido, no me dejes así. Podemos solucionarlo. Podemos arreglar todo esto. Pero no podía. No lo haría. No podía seguir arrastrándome por alguien que ya no quería ser la persona que amaba. Ya no podía dar más. Me levanté, dejando el teléfono a un lado. No hay nada que arreglar, Marta. Ya no queda nada entre nosotros. He tomado mi decisión, y no voy a cambiar de opinión. Me marché de la casa, sin mirar atrás, dejando atrás todo lo que había conocido, todo lo que había sido mi vida. El dolor seguía allí, pero de alguna manera, ahora sentía que era el primer paso para dejar atrás el pasado y empezar a construir algo nuevo para mí. Pasaron semanas antes de que nos viéramos de nuevo. La situación se había vuelto tan tensa que no había ni siquiera un pequeño rincón de nuestra vida que pudiera rescatarse. Al principio, me costó acostumbrarme a la soledad. La casa vacía era un reflejo de la relación rota que habíamos compartido. Cada rincón me recordaba lo que habíamos sido, lo que había sido, y lo que ya no podría ser. Y me preguntaba si alguna vez podría encontrar paz en medio de tanto dolor. Finalmente, un día, Marta me llamó. Era una llamada que temía, pero que en cierto modo sabía que debía llegar. No contesté el teléfono de inmediato. Estaba sentado en mi cama, mirando al vacío, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. La verdad es que había empezado a sentir que ya nada podía afectarme más. El dolor, la rabia, la tristeza, ya no eran tan intensos. Había llegado a un lugar en el que había aceptado lo que había sucedido, pero a la vez no podía quitarme de la cabeza esa pregunta constante. ¿Y ahora qué? Marta dejó un mensaje. Fue corto, directo, y no me dejó espacio para ninguna duda sobre lo que quería. Necesito verte. Te debo una explicación. Por favor, ven. La ansiedad creció en mí mientras escuchaba su voz en la grabación. Quería entender qué podía decirme después de todo lo que había pasado. ¿Acaso tenía algo más que agregar? ¿Alguna razón más que justificara su traición? Lo que sea que ella pudiera decirme ya no importaba, pero en algún rincón de mi corazón, me sentía obligado a escucharla. Sabía que no podía seguir viviendo en este limbo de no saberlo todo. Así que, después de un largo rato pensando, decidí que iba a ir. No sabía qué esperar, pero no podía seguir siendo la persona que guardaba silencio ante las mentiras, ante las emociones no expresadas. Marta necesitaba saber que no iba a quedar ninguna puerta abierta entre nosotros, que este ciclo debía terminar. Si había algo que quedaba pendiente, lo resolvería en esa conversación, de una vez por todas. Cuando llegué a su casa, ella ya estaba allí, esperándome. Había una tensión palpable en el aire. No estaba segura de que esperábamos ambos, pero por lo menos sabíamos que este encuentro debía ser el último. La primera impresión fue la de una mujer derrotada, una mujer que había perdido todo, y eso me hizo preguntarme si alguna vez habría realmente una oportunidad para ella de sanar lo que había hecho. Juan, comenzó Marta, su voz suave, casi temblorosa. Sé que no hay vuelta atrás. Pero quiero que sepas que lo que hice fue un error, y que nunca pensé que llegaríamos a esto. No sé en qué momento me perdí, no sé cómo llegué hasta aquí. Lo siento mucho. Todo lo que quiero ahora es explicártelo, aunque sé que eso no lo cambia. La miré fijamente, mi respiración era profunda y tranquila, pero por dentro, algo se retorcía. La verdad era que no necesitaba más explicaciones, no quería escucharla decir lo mismo de nuevo. Ya había dicho suficiente, había dejado claro lo que había sucedido.
Todo lo que necesitaba en ese momento era poder cerrar la puerta de una vez por todas y seguir adelante. La culpabilidad y la rabia que sentía hacia ella se habían disipado con el tiempo, pero el dolor seguía ahí, como una sombra que me acompañaba. Ya lo sé, Marta, respondí finalmente, sintiendo que las palabras salían de mi boca sin ningún filtro. No necesito más explicaciones. Ya no me importa lo que pasó. El daño está hecho, y ahora es momento de seguir adelante. Tú elegiste este camino, y yo ya no puedo seguir por ahí. Me has demostrado que no hay vuelta atrás. Me quedé en silencio por un momento. Marta no dijo nada. Solo me miró, como si estuviera esperando alguna reacción diferente, algo que la disculpara, algo que la hiciera sentir que aún tenía una oportunidad. Pero yo no tenía más que dar. Y tal vez, eso fue lo más liberador de todo. Me había liberado de la necesidad de buscar razones, de esperar algo que ya no iba a llegar. Creo que eso es todo, Marta, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ya no puedo seguir aquí, esperando que algo cambie. Necesito mi espacio, necesito encontrar la paz que he perdido. Marta me miró una última vez, y por un momento, todo lo que había pasado entre nosotros, todas las emociones que habíamos compartido, parecieron desaparecer. Quedamos allí, en silencio, sin nada más que decir, como si las palabras ya no pudieran reparar lo irremediable. Luego, me di la vuelta, y salí por la puerta. No miré atrás. La vida continuó, aunque de manera diferente. Pasaron meses, y aunque la cicatriz seguía ahí, algo en mí comenzó a sanar. Me rodeé de amigos, de familiares, de nuevas experiencias que me hicieron recordar que la vida no termina cuando crees que todo se ha acabado. Aprendí a estar solo, pero también a ser fuerte, a reconstruir lo que había perdido. Y aunque no pude evitar mirar atrás, ya no deseaba regresar a lo que alguna vez fue. La lección había sido clara, lo más importante era seguir adelante, y lo hice, por mí,